¿Ven mi pantalla compartida, doctores? Sí, ¿Se ve? Sí, sí se ve. Muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces, dentro de esta primera revisión de enfermedades respiratorias en pediatría, vamos a ver una que se refiere a una obstrucción respiratoria alta, otra que se refiere a un síndrome obstructivo bronquial agudo, que ustedes lo van a ver en las historias por las iniciales de SOP o de SOBA, que es la primera letra de este síndrome, ¿no? Y en tercer lugar, la bronquiolitis. Primero vamos a ubicarnos, doctores. Todos conocemos esta estructura que estamos viendo, ¿no? Que es el de la glotis. Todo por lo que está por encima se entiende claramente supraglotis y todo por lo que está por debajo la subglotis. Entonces, las patologías que están referidas a obstrucción de vías respiratorias altas son las que van a ocurrir en la supraglotis. A nivel de la glotis casi no tenemos problemas, y en la subglotis. Dentro de las primeras, o sea, patologías que se localizan en la supraglotis, tenemos la amigdalitis, tenemos el absceso periamigdaliano o el absceso retrofaringeo, que son patologías bastante serias. Tenemos la epiglotitis, ¿no? Que es una infección bacteriana aguda del epiglotis, ¿no? Que puede cursar muy grave. Y en pediatría, doctores, tenemos algo importante, característico, que no debemos olvidar, ¿no? El niño tiene por costumbre llevarse muchas de las cosas que llegan a sus manos a la boca. Y de pronto se resbaló, de pronto vino alguien y lo empujó por atrás, y lo que tenía en la boca, ¿no? Lo pasó, pero no fue a la vía digestiva, invadió la vía aérea. Cuerpo extraño. Como patologías todavía de obstrucción de vías respiratorias altas, pero de nivel subglótico, tenemos el CRUP, que es una patología que vamos a ver, que también se llama laringotraqueobronquitis. Otra patología es la traqueitis bacteriana, y acá a este nivel también podemos tener un cuerpo extraño, porque en realidad el cuerpo extraño va a ser, vamos a tener que ver qué es el cuerpo extraño, cuál es el diámetro, porque dependiendo de su diámetro, o se va a quedar en la vía respiratoria alta, o si es un diámetro pequeño, va a seguir progresando. ¿De acuerdo? Es más, ¿no? En esta lámina yo he señalado con un asterisco, ¿no? Porque todas estas son causas de obstrucción de vías respiratorias altas, pero las que tienen asterisco, ¿no? Son las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Según Peña y Blumer, que son autores de lo que es un tema o un texto de cuidados intensivos en pediatría. Muy bien. En cambio, doctores, cuando hablamos de la obstrucción de las vías respiratorias bajas, ¿no? Vamos a hablar de un tema que es bastante frecuente, que es la bronquiolitis. El asma bronquial va a quedar para que lo revisen con el doctor Alindor Piña, ¿no? Y también a nivel de como obstrucción de las vías respiratorias bajas pueden localizarse los cuerpos extraños, ¿no? Y estas tres patologías de las vías de obstrucción de las vías respiratorias bajas son las causas más frecuentes de IRA, según Blumer y Peña en su texto de cuidados intensivos en pediatría, ¿no? Muy bien, hablemos del CRUP, doctores. El CRUP es una causa frecuente de obstrucción aguda de las vías aéreas superiores en la infancia, y en realidad se va a definir como una serie de enfermedades respiratorias que están caracterizadas por diversos grados de estridor inspiratorio, una característica tos perruna y una ronquera debido a que hay una obstrucción en la región de la laringe, ¿de acuerdo? El problema está acá, ¿no? También al CRUP se le conoce como laringotraqueobronquitis, si la inflamación se va extendiendo, como laringitis espástica, en algún momento le dijeron, una laringitis estridulosa, viral o simplemente CRUP. ¿Cuál es la epidemiología? ¿No? Esta patología, el CRUP, afecta aproximadamente al 15% de los niños. Es una enfermedad de los lactantes, ¿no? Y de los niños menores de 6 años de edad.
Incidencia mayor tienen algunos meses en la edad de vida de los niños, al 9º mes lactante, al 10º mes lactante, al 7º mes o a los 2 años de edad, ¿no? Durante el 2º año de vida, ¿no? Alrededor del 5% de los niños tienen club, pero es más frecuente durante el 1er año de vida. La incidencia de varones en relación a las niñas es aproximadamente 1,5 veces mayor. La prevalencia del club aumenta en otoño, ¿no? Que está cambiando el clima yéndose al invierno. ¿Cuál es la fisiopatología? Definitivamente esto es una enfermedad viral. Se inicia con la inhalación del virus responsable, que vamos a ver. El puerto inicial es la entrada es la nariz y la nasofaringe. Aquí la infección viral se va a diseminar y finalmente se va a implantar, se va a localizar en la laringe y en la tráquea. La mucosa, lógicamente, presenta datos de inflamación, ¿no? Edema, hiperemia, infiltrado de neutrófilos, ¿no? El infiltrado contiene también linfocitos, histiocitos, células plasmáticas y neutrófilos, ¿no? ¿Cuál es la valoración clínica? En primer lugar, siempre, doctores, que estamos ante un cuadro de obstrucción respiratoria, tenemos que evaluar el grado de severidad, ¿no? En este caso, hay que evaluar el grado de severidad de la laringitis aguda, ¿no? Para decidir si el paciente puede continuar con un tratamiento ambulatorio o si es necesario derivarlo a un hospital, si nosotros estamos en una emergencia, ¿no? O derivarlo inclusive hasta admitirlo en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Y la valoración clínica, doctores, se va a basar en la presencia del estridor, que es entonces un ruido patológico, pero de vía aérea superior. Las retracciones, que me va a indicar definitivamente dificultad respiratoria, dificultad en entrada de aire, color de piel, porque lógicamente el niño no va a respirar adecuadamente, y nivel de conciencia, ¿no? Para determinar esta severidad de la laringitis se han utilizado diferentes escalas de puntuación clínica. Una de ellas es la de Wesley, es la que más se utiliza cuando estamos frente a ensayos clínicos, y otro es el score de Taussig, ¿no? También, lógicamente, acá vamos a tener, como hay un grado de dificultad respiratoria, siempre echar mano del apulso, ¿no? Oximetría, ¿no? Aquí tenemos, doctores, la que en los ensayos clínicos se utiliza más, la escala de Wesley, ¿no? Que tiene, ¿qué parámetros? Evalúa estridor respiratorio, el tiraje, lo que es la ventilación, la entrada de aire, la presencia de cianosis, el nivel de conciencia. Y de acuerdo a la escala de Wesley, el CRU puede ser leve cuando el puntaje es menor de 3, moderado de 3 a 7 y grave mayor de 7. La escala de Taussig también es una escala clínica para evaluar la gravedad del CRU. También evalúa el estridor, la entrada de aire, el color, las retracciones, ¿no? Y el estado de conciencia, ¿no? Igual, según la escala de Taussig, ¿no? El CRU puede ser leve, leve a moderado, moderado, ¿no? O grave. Esta patología requiere por nuestra parte, doctores, un diagnóstico precoz y un tratamiento, ¿no? También precoz, ¿no? Por eso enfatizamos, el diagnóstico del CRUP es clínico y se establece, ¿no? Acá dice restablece, no, se establece por la triada característica, ¿no? La laringoscopía, si se puede utilizar, ¿no? Se efectuará ante la duda diagnóstica. La biometría hemática del laboratorio es normal o puede mostrar linfocitosis. No me ayuda, ¿no? Acuérdense que frente a un cuadro viral, el hemograma puede ser normal o me puede mostrar una leucocitosis más una linfocitosis. El cultivo y serología para investigar etiología viral no es siempre de utilidad, ¿no? La radiografía lateral de cuello puede mostrar una sobredistensión de la hipofaringe y estrechamiento de la tráquea, ¿no? Y en la región subglótica. El principal objetivo del tratamiento de los niños del CRUP es siempre controlar la permeabilidad de la vía respiratoria. En diagnóstico por imágenes, ¿no? A ver, primero, como en toda
patología, volvemos a afirmar, el diagnóstico es clínico basado en la historia clínica, en una buena anamnesis y una exploración física detallada. Y la mayoría de veces no son necesarias las pruebas complementarias, ¿no? Las radiografías laterales de cuello y de tórax se han usado como apoyo diagnóstico, ¿no? Acá tenemos una zona de una epiglotis edematizada, que para algunos es como si fuera un pulgar, ¿no? Se ve una imagen de un pulgar, ¿no? Otro es el signo del campanario, ¿no? El signo del campanario antiguo, donde la parte superior, ¿qué cosa vamos a observar? La flecha nos está señalando una zona de estrechez, porque hacia abajo estamos viendo cuál es el diámetro normal de la tráquea, ¿no? Miren el ancho que debe tener. Y de pronto en esta zona lo que vemos es una zona de aire adelgazada, ¿cierto? El signo de campanario, ¿no? Aquí está más, más evidente, ¿no? A ver, aquí tenemos, ¿no? El diámetro normal, aquí viene el estrechamiento y acá nuevamente tenemos el diámetro normal, ¿no? Eso también se llama el signo del reloj de arena, porque si nos acordamos, un reloj de arena tiene una parte dilatada, una parte angosta y una parte dilatada, ¿no? Entonces, en la radiografía, el Krupp tiene esta característica, ¿no? Para otros, si vemos esta figura, también le llaman el signo de la punta del lápiz, porque esto es como si fuera un lápiz invertido, ¿no? Y acá en la parte más delgada, que es donde está la inflamación y hay disminución de la luz aérea, ¿no? Es la que corresponde al Krupp, radiológicamente, ¿no? Entonces, en laboratorio, como hemos dicho, frente a un cuadro viral, el hemograma, vamos a pedirlo, pero no nos va a ayudar, una proteína C reactiva, o si no hacen proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación glomerular, ¿no? Y podemos encontrar, decíamos, un hemograma normal, por lo tanto no me va a ayudar, o un hemograma con una leucocitosis, pero lógicamente en la fórmula leucocitaria un aumento o un predominio de linfocitos. Y esto siempre va a significar, ¿no?, una etiología viral. Ahora, doctores, en el momento actual, ¿no?, siempre tenemos que tener lo que es la guía o el protocolo de tratamiento, ¿no? Para algunos también es como es tener el algoritmo, ¿no es cierto?, del tratamiento del niño con Krupp, ¿no? Siempre asociar que un niño que tiene estridor, porque es un estridor laringio, eso es un Krupp, ¿no? Entonces, en primer lugar, es un niño pequeño, dejar al niño en posición cómoda con sus padres, porque nosotros, como personal de salud, lógicamente somos personas extrañas. No colocar bajalenguas, definitivamente lo va a irritar más al niño. No tomar muestra de sangre, ¿no? A menos que yo tenga alguna evidencia que necesito un hemograma. No tomar placa de tórax y descartar siempre la presencia de un cuerpo extraño, ¿no? Aunque la presencia como diagnóstico diferencial, doctores, la presencia de cuerpo extraño es un cuadro de inicio brusco, de pronto yo tengo signología respiratoria en un solo lado, ¿no? Porque es hacia donde ha migrado el cuerpo extraño, ¿no? Acá tenemos la valoración de severidad. Hemos dicho que el Krupp puede ser de acuerdo a la escala de Wesley o de Taussig, leve, moderado, severo. Si es leve, vamos a encontrar que al reposo no hay estridor, la frecuencia respiratoria es normal, no hay retracción, la saturación de oxígeno es normal y el nivel de conciencia es normal. El tratamiento para una leve, que básicamente es un tratamiento ambulatorio, un corticoide, 0,6 miligramos por kilo de peso. Ya a partir de esta unidad, doctores, tenemos que ir revisando y familiarizándonos con lo que significa el RP en pediatría. El RP en pediatría, a diferencia de los adultos, que es lo que ustedes han venido desarrollando antes de llevar pediatría, ¿no? En pediatría el medicamento se da en miligramos, en gramos, depende de la presentación, por el peso del niño, por dosis o por día, ¿no?
En este caso, dexametasona, la dosis pediátrica es 0,6 miligramos por kilo de peso intramuscular, ¿no? Siempre, y este es un punto importante, el tema de comunicación, explicar a los padres el curso de la enfermedad, signos de alarma para consultar de inmediato, ¿no? Porque ellos lo van a llevar a su casa y se envía al domicilio. En un moderado, miren, el estridor va a aparecer en reposo, puede haber una polipnia, una retracción leve, vamos a encontrar una entrada de aire disminuida, la saturación de oxígeno está por encima, ¿no? O es igual hasta 92%. Acuérdense que en este contexto de pandemia, doctores, por el COVID-19, toda la población, ¿no? Por no decir todo el mundo, porque esta es una pandemia mundial, ha aprendido de que la saturación normal es 92 para arriba. 92 para abajo significa algún compromiso respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, saturación de oxígeno mayor o igual a 92 o mayor o igual a 90, ¿no? Bueno, dependiendo también si vive a una altura mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí el nivel de conciencia está normal. El tratamiento sigue siendo dexametasona, pero aquí vamos a nebulizar con adrenalina. Pero no es cualquier tipo de adrenalina, doctores. Esta es una adrenalina levógira, ¿no? La adrenalina que tenemos nosotros en nuestro país es una adrenalina dextrógira, porque tenemos adrenalina nosotros, sí, pero es dextrógira. Y lo que necesitamos es una adrenalina levógira. Minimizar las situaciones que causen angustia en el niño, ¿no? El llanto, observar si hay mejoría por 2 a 4 horas, ¿no? Si no hay mejoría, se queda. Y si es severo, acá tenemos una polipnia marcada, retracción intercostal, subcostal, ¿no? Severa. La saturación definitivamente es menor de 92%. Hay una entrada de aire muy disminuida. Acá igualmente la recomendación, minimice las situaciones que causan angustia del niño, como separación de los padres o exámenes innecesarios. Acá hay que poner oxígeno, ¿no? Acá este algoritmo dice si hay cianosis, pero en realidad, si tiene ya una saturación menor de 92, necesita oxígeno, ¿no? Dexametasona 0,6 miligramos por kilo intramuscular y la nebulización con adrenalina, ¿no? Aquí, doctores, tenemos una placa de tórax que tranquilamente estamos viendo el tórax, estamos viendo el abdomen, inclusive estamos viendo en una sola placa, ¿no? La región pélvica, ¿no? Entonces, este es un niño lactante, ¿no? Y en pediatría incluso hablamos de lactante menor cuando es un niño de 1 a 3 meses de edad, ¿no? Es un niño que la mamá lo estaba cambiando, ¿no? Y estaba el hermanito de 2 años y medio alrededor de la mamá y de su hermanito, ¿no? Y de pronto la mamá nota que comienza con dificultad respiratoria de un momento a otro. Estamos hablando de una época de invierno, ¿no? Lo lleva la mamá al hospital, ¿no? Muy preocupada, en ese momento de la emergencia, ¿no? Al interrogatorio explica lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Y se le oculta, el aire pasa por ambos campos pulmonares, ¿no? Pero se le pide una placa de tórax, ¿no? En la placa de tórax, como es invierno, la mamá le pregunta al técnico en radiología si le puede dejar con la chaquetita, ¿no? Que no se la quiere sacar porque según la mamá va a tener más repercusión en un cuadro respiratorio. El técnico en radiología le permite tomar la placa con la chaquetita puesta, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué nos llama la atención, doctores? Definitivamente nos llama la atención esta imagen. Es una imagen redondeada de bordes definidos, ¿no? Pero la pregunta es esta imagen extraña, redondeada, está dentro del tórax o está fuera del tórax del niño, ¿no? ¿Cómo determinamos la ubicación de esta imagen? ¿Qué dice doctor Méndez? ¿Cómo está, doctor?
Doctor Méndez. ¿Me escucha? El delegado tenía problemas con su audio, doctor. Ah, ya, no se preocupe. Ya, a ver. ¿Está con nosotros el doctor Luna? ¿O no se ha unido? Doctor Jesús Luna. A ver. Doctor Matos. Doctor Piero Matos, ¿está con nosotros? Ya. A ver, doctora Limasca, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me escucha? Natalie Limasca, ¿me escucha? Doctor, ¿qué tal? Soy Jesús Luna, me estaba llamando. Así, ¿cómo está, doctor? La pregunta es, ¿cómo determino si esa imagen redondeada que estoy viendo en la parte superior de esta placa está dentro o fuera del tórax? Porque de pronto es un botoncito de metal, porque la mamá no le llegó a sacar la chaquetita al tomarle la placa. O es una imagen que está intratórax. ¿Cómo determino eso, doctor? ¿Qué le pido? ¿Qué le pide? ¿Podría pedir una radiografía lateral, doctor? Muy bien. ¿Qué opina ahora, doctor? ¿Está dentro del tórax o fuera del tórax? Parece que estuviese fuera. A ver, ¿por qué, doctor? Ah, no, está Sí. dentro. Claro, doctor. Primero, su requerimiento es correcto, doctor, es exacto, ¿no? Para yo determinar lo que la placa anteroposterior, yo no sé si está dentro o fuera, le pido lo que usted bien ha pedido, ¿no? Una placa de tórax. Y viendo la figura, ¿no? Esta es una placa, perdón, este es un cuerpo extraño que está dentro del tórax, ¿no? ¿Qué había pasado? De que el hermanito mayor de este niñito, ¿no? Este es un niño que tiene, como le digo, 3 meses de edad. La mamá lo estaba cambiando de ropita, pero ahí estaba jugando el hermanito mayor y tenía monedas, ¿no? Y dentro de esa curiosidad de un niño de 2 años, 6 meses, le había puesto monedas en la mano de este niño lactante. Y lógicamente, como les digo, el niño mientras menos edad tenga todo lo que llega a sus manitos, lo va a llevar a la boca. Y ven la presencia de una moneda, es un cuerpo extraño en la vía aérea superior, ¿de acuerdo? Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, eso como diagnóstico diferencial. Pero estamos hablando del CRUP, doctores. El CRUP, en general, es una entidad de, perdón, es una entidad de intensidad leve y evolución autolimitada, ¿no? Sin embargo, claro, hay una época marcada, ¿no? Antes del empleo de corticoides y de la adrenalina levógira, estos cuadros se hospitalizaban, ¿no? Miren, un porcentaje que llegaba hasta el 25% requerían intubación endotraqueal, ¿no? Perdón, se hospitalizaban un 20 a 25% y de ellos un 2% habían que intubarlos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Que usábamos el corticoide, que utilizamos la adrenalina, el ingreso en una UCI pediátrica, ¿no? O la intubación es rara, ¿no? Acá está la característica de lo que decíamos, la adrenalina debe ser racémica, ¿no? Al 2,25, que es una mezcla de levógira con dextrógira, ¿no? Efecto rápido, se inicia a los 10 minutos con un pico máximo a los 30. Hay una dosis establecida que si el niño es un lactante menor de 6 meses, de frente le colocamos para nebulizarse como 0,25 mililitros y si es un niño mayor de 6 meses, 0,5. Cuando utilizamos los corticoides, definitivamente, doctores, ¿no? Como buenos antiinflamatorios, disminuyen la necesidad de adrenalina y de tener que utilizar un tubo endotraqueal. La mejoría comienza a la primera o la segunda hora con resultados clínicos a las 6 horas de su administración, ¿no? La dexametasona, ya hemos dicho, 0,6 miligramos por kilo de peso, y podemos
utilizar también la budenosida nebulizada 2 miligramos, ¿no? Los niños que requieran intubación, ahora el porcentaje es bajo, menos del 5%, y lógicamente ante el fracaso del tratamiento con adrenalina y con corticoides, ¿no? Muy bien. Eso es lo que corresponde, doctores, el CRUP a una obstrucción respiratoria alta. Ahora veamos un cuadro de obstrucción respiratoria baja, el síndrome obstructivo bronquial agudo, ¿no? En la definición, es un conjunto de manifestaciones caracterizadas por tos, siempre, doctores, en este caso, en el SOBA, la expiración es prolongada y las sibilancias están determinadas por obstrucción de la vía respiratoria intratorácica en niños menores de 2 años de edad, ¿no? Generalmente, este síndrome obstructivo bronquial que tiene una etiología viral, ¿no? Se presenta en episodios de duración variable que se repiten, ¿eh? Hay algunas características que tenemos que establecer de la vía aérea de los niños menores de 2 años, ¿no? La vía aérea superior es más corta y estrecha. Existe una escasa ventilación colateral, quiere decir que los poros de Kohn y los canales de Lambert están poco desarrollados. El árbol bronquial tiene un diámetro menor que determina importantes diferencias en el lumen de la vía aérea, un mayor índice de glándulas mucosas, ¿no? Que es la responsable de que haya una hipersecreción bronquial, ¿no? Y hay una hiperreactividad bronquial en algunos lactantes que se va perdiendo con los años, ¿no? Un broncoespasmo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una vía aérea estrecha, hipersecreción, que sabemos por la mayor cantidad de glándulas mucosas, hay un broncoespasmo, hay un edema, vía aérea y tejido peribronquial, ¿cierto? Aquí tenemos en la clínica tos, movilización de secreciones, sibilancias. No se olviden, doctores, cuando escuchamos sibilancias a nivel del tórax o roncantes, la patología es bronquial. Miren que acá estamos en una obstrucción respiratoria baja. En la patología anterior que correspondía a una obstrucción respiratoria alta, el sonido musical que se tiene es un estridor. En cambio, acá es una sibilancia, ¿no? Esto nos va a llevar, ¿no?, a un grado de obstrucción bronquial que va a depender, ¿no?, dificultad respiratoria y puede desencadenar, que es lo más grave que puede ocurrir, una insuficiencia respiratoria, ¿no? En los aspectos radiológicos, normalmente, doctores, lo que tenemos en una placa de tórax, y tenemos que, ojalá regresemos a la presencialidad para poder ver pacientes y ver placa de tórax, ¿no? Los arcos costales que se observan en una placa de tórax en un niño sin patología respiratoria tienen cierta oblicuidad. Sin embargo, ¿no?, acá lo que vemos es horizontalización de los arcos costales, que puede verse mejor acá, ¿no? Esta horizontalización de los arcos costales, ¿no?, va a significar que el aire entra fácilmente. El problema es que el aire queda atrapado. Hay una dificultad en la eliminación del aire. Por eso miren acá, cierto aplanamiento de los semidiafragmas, ¿no? Porque este es un niño lactante y lógicamente no va a obedecer, no va a entender ninguna orden del técnico en radiología. Si hablamos de un niño mayor o en nosotros, el técnico de radiología, ¿qué va a decir? Tome aire, no respire, y él va como se dice, a disparar y tomarnos la placa, ¿no? En un lactante nos va a poder hacer caso, no, sin embargo son placas bien expiradas. ¿Por qué? Porque en los cuadros bronquiales la característica es que hay atrapamiento de aire que se refleja en una horizontalización de los arcos costales, ¿eh? El cuadro clínico entonces, ¿no?, de un SOBA, tos de intensidad variable, fiebre moderada, son cuadros virales, polimnia, sibilancias audibles en los casos más severos, sin necesidad de colocar estetoscopio. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, va a haber polimnia, cianosis, palidez, ¿no? Tenemos que medir la cianosis, espasmo bronquial, un tórax hipersonoro, porque hay atrapamiento de aire, de acuerdo a lo que acabamos de ver. La expiración, no nos olvidemos, está prolongada y hay retracción costal, ¿no?
¿Cuándo vamos a hospitalizar a un niño con SOVA? Cuando tiene una taquimia mayor de 60 respiraciones por minuto. Cuando tiene algún signo de hipoxia, cianosis, cuando hay compromiso de conciencia, somnolencia, letargia, irritabilidad, ¿no? Cuando tiene dificultad para deglutir. Importante, doctores, cuando es un lactante menor de 6 meses con historia de apneas, que son ciclos en los cuales deja de respirar, ¿no? O, miren, un dato importante, doctores, una segunda visita al servicio de emergencia en 24 horas por el mismo cuadro respiratorio. Vamos a valorar, ¿no? El grado de dificultad respiratoria, ¿no? De la obstrucción bronquial. Hay un score que inicialmente fue desarrollado por 2 autores, Birman y Pearson, por eso se llama el score BP, Birman y Pearson, que después fue modificado por otro autor que se llama Tal. Aquí establece la frecuencia respiratoria en el niño menor de 6 meses, en el niño mayor de 6 meses, la presencia de sibilancia, cianosis y el uso de musculatura respiratoria accesoria, ¿no? De tal manera que cuando yo tengo un puntaje de 0 a 5, es un score de Birman-Pearson leve, de 6 a 8 moderado y severo de 9 a 12, ¿no? ¿Qué es la bronquiolitis, doctores? ¿No? ¿Qué son los bronquiolos en primer lugar? Seguimos con una patología de obstrucción respiratoria baja. Los bronquiolos son la parte final de los bronquios, ¿no? Entonces, la bronquiolitis, ¿no? Va a ocurrir sobre todo en los niños menores de 2 años, pero el gran porcentaje, 90% de los ingresos tienen menos de 12 meses, ¿no? Una evolución a largo plazo, ¿no? Un 20% de los niños con bronquiolitis tendrá episodios de tos persistentes y sibilancias recurrentes en los meses y años posteriores, ¿no? ¿Cuál es la etiología, doctores, de la bronquiolitis como enfermedad? Porque en realidad es un síndrome obstructivo bronquial agudo que tiene como etiología, hemos aislado al virus respiratorio sincicial, ¿no? Más o menos en un 85 a 90% de casos, ¿no? Pueden ser otros virus, para influenza virus 3, adenovirus, influenza virus, ya micoplasma que no es virus, ¿no? Más raro. Pero cuando hemos logrado aislar el virus sincicial respiratorio o respiratorio sincicial, podemos decir que estamos frente a una bronquiolitis, ¿no? ¿Qué cosa es el virus respiratorio sincicial? Es un paramyxovirus RNA que posee la habilidad de suprimir la producción de interferón y su resistencia a la actividad antiviral, 20-50%. Este virus posee 2 glicoproteínas de superficie, la G, que es la encargada de la adhesión del virus a los receptores de la célula, y la F, que promueve la fusión con la célula y la formación de sincicios, ¿no? Que son en realidad células gigantes multinucleadas. La transmisión del virus sincicial respiratorio es a través del contacto directo por las gotitas de las secreciones, ¿no? Hablamos de las gotitas de Plush, y la autoinoculación con las manos al tocar objetos contaminados. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Es lo mismo que ocurre ahora con el virus, el COVID-19. Los ojos y la nariz son las principales puertas de entrada de la infección. Por eso que la recomendación aún ahora está en usar la mascarilla y al salir del ambiente familiar evitar, ¿no?, tocarse los ojos y la nariz y menos la boca con las manos después de haber tocado alguna superficie, ¿no? El diagnóstico, a ver, edad de ocurrencia estacional, sobre todo en el invierno, hay una taquimia, hay fiebre, una coriza, acuérdense que la coriza es el moquito que cae por la nariz, estertores finos y sibilantes, ¿de acuerdo? Algunos diferencian la bronquiolitis o definen la bronquiolitis como en el primer episodio, ¿no?, de un SOVA, ¿no? ¿Qué patologías implican alto riesgo cuando los lactantes tienen bronquiolitis? ¿Qué agrava más una bronquiolitis? Lógicamente cuando ese niño tiene un soplo cardíaco, porque es portador de una enfermedad cardíaca congénita, cuando tiene una displasia pulmonar, una fibrosis quística del páncreas, enfermedades neurológicas o enfermedades metabólicas, ¿no? Agrava más el cuadro, ¿no? Aquí, en estas radiografías de tórax que están mejor
que las primeras que les mostré, ¿no? Vean la luz traqueal, aquí está la carina, tronco bronquio derecho, tronco bronquio izquierdo, pero lo que vemos es horizontalización de los arcos costales y por lo tanto hay atrapamiento de aire, ¿no? En ambas incidencias, ¿no? Por eso dice pulmón hiperlúcido, ¿no? Con ganancia de volumen, inclusive hay un aplanamiento de los semidiafragmas. Cuando ocurre este aplanamiento de los semidiafragmas es que hay atrapamiento de aire, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento en una bronquiolitis? Básicamente es un tratamiento de soporte, ¿no? Mantener la saturación mayor de 95%, hay que hidratar al niño, si es por vía oral, vamos a tener que fraccionar las tomas, ¿no? Hasta que tengamos una vía aérea que permita un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Es importante el tema de que se puede broncoaspirar si es que alimentamos a un niño con dificultad respiratoria, ¿no? El niño no va a tolerar el decúbito dorsal, por eso el decúbito supino con una elevación de 30 grados, ¿no? A nivel de la cabeza, ¿no es cierto? El tronco superior, ¿no? O sea, porque no va a tolerar el decúbito, ¿no? Ingreso a UCI a UCI pediátrica, alto riesgo, o sea, tiene alguna patología concomitante además de la bronquiolitis, ¿no? Cuando de pronto requiere más de 40% de oxígeno, síntomas extrapulmonares, si tomamos una gasometría, muestra acidosis, presenta apnea porque es un lactante menor que deja de respirar, o síntomas de etiología no definida, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en una bronquiolitis, ¿no? Básicamente, doctores, estando en un ambiente hospitalario, lo vamos a nebulizar. Cuando nebulizamos a un niño, utilizamos un equipo de nebulización y una fuente de presión. La fuente de presión es oxígeno, ¿no? Todo balón pintado de verde en un hospital o en una clínica, sabemos que contiene oxígeno, ¿no? El equipo de nebulización, ¿no? Vamos a nebulizarlo inicialmente con cloruro de sodio, ¿no? Pero cloruro de sodio hipertónico, doctores, ¿de acuerdo? ¿No? Que es un cloruro de sodio al 3%, ¿no? Acuérdense que el cloruro de sodio que muchas veces conocemos es el suero fisiológico, pero el suero fisiológico tiene una concentración de 0.9%. Lo que acá yo les estoy mencionando son nebulizaciones con cloruro de sodio hipertónico al 3%, ¿no? Inicialmente, ¿no? Y si el niño, esto va a humidificar la vía aérea, a pesar de que lo estamos dejando en NPO, lo hidratamos a la vena, lo nebulizamos con cloruro de sodio hipertónico, encontramos que clínicamente sigue con mayor dificultad respiratoria, los roncantes y los sibilantes, entonces ahí es donde vamos a usar, ¿no?, los beta-2 agonistas. Los beta-2 agonistas no son el tratamiento de elección inicial, ¿no? Va a depender de la evolución del cuadro. Y aquí en pediatría, ¿no? Este es un niño lactante, lo podemos apreciar, y de pronto el tratamiento es con un inhalador. Por ejemplo, este es un beta-2 en inhalador, ¿no? Pero para que utilizamos esto que está acá, ¿no? Que tiene una máscara que cubre nariz y boca, esto que es un espacio lleno de aire simplemente, ¿no? Esto se llama una aerocámara o un espaciador, ¿no? Acá tenemos otro tipo, ¿no? Muchas veces utilizamos, ¿no? Vuelvo a decir, en el extremo tengo la mascarita que cubre nariz y boca, dentro no tengo nada, es un espacio vacío, tiene aire ambiente, y en el extremo final es donde vamos a colocar el beta-2, ¿no? Que tiene efecto broncodilatador, ¿no? Que puede ser salbutamol, ¿no? O vamos a colocar el corticoide inhalado también, ¿no? Muchas veces es fluticasona, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la mamá, tiene al niño en posición semisentada, con la mascarita cubrimos adecuadamente nariz y boca, ¿no? Acá está colocado el inhalador del beta-2 y lo que se hace es un puff, ¿no? O sea, un disparo, sino que, a ver, entendamos que el sonido onomatopéyico que produce el disparo del inhalador, ¿no? Sale como un puff, ¿no? Por eso es que decimos un puff, ¿no?
sea, produce el disparo, ¿no? El puff, y mantenemos que el niño respire esta mezcla de aire, acá hay aire ambiente, con el beta 2 que acaba de ingresar, que respire esta mezcla, ¿no? Le decimos a la mamá que cuente hasta 20, hasta 30. Luego de eso, le retira, ¿no? Le retira, ¿no? Y se lo vuelve a poner. Se lo vuelve a poner, ¿no? Y vuelve a hacer el mismo mecanismo. Otro disparo, porque generalmente son 2 disparos con espaciador o aerocámara con intervalo de 1 minuto, ¿no? Intervalo es un descanso, pero una vez que yo he, activado el inhalador o lo he presionado, ese niño tiene más o menos que en 30 segundos respirar esa mezcla. Si yo hago el disparo y le retiro la mascarita, simplemente no estoy logrando nada, ¿no? Algo más, doctores, aquí, ¿no? En el tema de la bronquiolitis, puedo utilizar también el corticoide, ¿no? Definitivamente, y si yo tengo que hospitalizar a un niño con una bronquiolitis moderada o moderada severa, la evolución, ¿no? De la enfermedad es que en 48, 72 horas, ¿no? Va cediendo, digamos, el cuadro respiratorio, el niño puede respirar mejor, ¿no? Y generalmente, cuando he hospitalizado a un niño con una bronquiolitis severa, ¿no? A las 72 horas estoy dando horas de alta, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, doctores, algo que quisieran que les aclare. ¿Todo claro, doctores? Sí, doctor, todo claro. Muy bien, ya. Entonces, a su compañero, el delegado, al doctor Méndez, le envío la presentación para que la pueda compartir. Muy bien, gracias, doctores. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.